Imagínate ser uno de los mejores en tu deporte y que aún así todos te digan, bro, nunca vas a ser suficiente. Chido tu esfuerzo, pero no eres Joe Montana. Así vivió Steve Young. No importa si lanzaba 300 yardas o si corría como si trajera un cohete y abajillo. La gente siempre lo comparaba con la leyenda que vino antes que él. Era como llegar a una fiesta donde todos siguen hablando del ex de tu morra. Incómodo, pesado y castrante. Y claro, eso trae un nivel de presión ridículo. Young podía ganar partidos, ser MVP, acumular números de videojuego, y aún así la narrativa era la misma. Sí, pero Montana hubiera hecho más que tú. En los inicios de los 90, Steve cargaba con esa sombra. Montana era San Francisco. 4 Super Bowls, Mr. Clutch, el Golden Boy, y Young era el sustituto. Por más que brillara para muchos fans y medios, seguía siendo el reemplazo, no el protagonista. El colmo fue en 1992 y 1993. 2 temporadas brutales en números, pero quedándose corto en lo importante. Los Cowboys lo dejaron fuera 2 veces en el juego del campeonato de la NFC. La prensa lo trituraba, no gana el partido grande. Y él mismo lo admitía con humor amargo. Es como tener un gorila de 500 libras en la espalda. Para el 94 a los 33 años, John dijo se acabó. Este es el año donde me los quito de encima. Y no era un discurso vacío. San Francisco se reforzó con cracks como Deion Sanders. Y Mike Shanahan, que sí sabía mover piezas, no como su hijo que luego la pechean, armó una ofensiva diseñada para romper récords. Y aún con todo eso, la sombra seguía ahí. Cada error se amplificaba. Cada derrota era un ahí está, te dije papito, no eres Montana. El equipo arrancó 3-2 y la prensa estaba con cuchillo afilado. Hasta que llegó un partido donde Steve explotó. Y esa furia, esa humillación se transformó en el combustible de la mejor temporada de su vida. Hoy te voy a contar cómo Steve Young pasó de vivir encadenado a un fantasma a romperlo frente a millones de personas. Cómo dejó de ser el que vino después para ser por fin el campeón con nombre propio. Con declaraciones, momentos exactos e imágenes que hicieron del 94, la temporada de redención más grande de la NFL. Un 2 de octubre de 1994, San Francisco recibía a los Eagles y desde la primera jugada todo se fue al carajo. La línea ofensiva parecía papel de baño mojado, se rompía con cualquier empujón. Young recibía golpes como si estuviera en entrenamiento de box. Sacks, presión, entregas de balón, el marcador se movía, pero solo por un lado, y no era el suyo. En medio del desastre, el coach George hace lo impensable. Sienta al MVP, al líder, al que se supone es la cara del equipo, y mete al suplente, Elvis Grbac. Steve, el que debía de ser el heredero de Montana, caminando hacia la banca como si lo hubieran bajado de categoría a becario. Y ahí explotó. La cámara mañosa lo siguió y la raza vio todo. Gritos, mentadas disfrazadas, miradas que podían partir cascos. Los comentaristas en la transmisión estaban que no lo creían. Nunca hemos visto a Steve así. Era el clásico momento donde dices, seas mamón, ya se hundió este güey. Y sí, el marcador final fue grotesco. 40-8 a favor de Filadelfia. Un baile, pero lo peor no fue el resultado, lo peor fue el día siguiente, ya que la prensa no habló de la defensa ni de los balones perdidos como equipo. No, todo el tema fue el colapso emocional de Steve Young. Las preguntas caían como lluvia. Perdió el control, perdió el vestidor, se acabó la era de Steve. Spoiler alert, nah, ese día no fue el final. Fue la chispa, el momento exacto que encendió el fuego que lo iba a llevar a su mejor versión. Un quiebre donde todos vieron debilidad, pero en realidad ahí empezó la redención. Si esta historia te está haciendo pensar en lo que tú puedes mejorar como jugador, quiero invitarte a suscribirte al Playbook. Es uno de mis canales donde junto a jugadores y coaches profesionales de flag football como de fútbol americano te ayudaremos a resolver los problemas que nadie más cubre en estos deportes. Desde temas generales tipo cómo destacar en tryouts, cómo adaptarte a un nuevo coach, cómo liderar sin ser capitán, hasta temas específicos posición por posición, ya sea de la ofensiva o defensiva. Por ejemplo, construye química con tus receptores si eres quarterback, cómo ser clutch en tercera y gol si eres receptor, cómo recuperarte mentalmente tras un fumble si eres corredor, o cómo estudiar game field si eres D-line. Todo explicado de jugador a jugador y posición por posición. Así que si quieres convertirte en el jugador que siempre destaca en prácticas, en juegos y hasta cuando no tiene el balón, suscríbete al Playbook, ahí te enseñamos lo que nadie más te está enseñando. Sin más, continuamos con el video. Después de ese desastre contra Filadelfia, el vestidor estaba sepulcral. Todos callados, sin saber si mirar al piso o al techo. Steve todavía traía la sangre hirviendo, pero se levantó, reunió al equipo y les pidió disculpas. No hay justificación, fueron las palabras que salieron de su boca. Y no fue el típico disculpen de compromiso. Fue con un tono que dejaba claro que perder le dolía más que a nadie. Sus compañeros creo que de verdad lo sintieron, porque Jesse Zapolu, guardia veterano, lo contó años después. Ese desastre
nos sacudió, porque no era solo un quarterback cumpliendo con su jale, era un tipo que estaba dispuesto a dejar la piel literal por ellos, y desde el siguiente entrenamiento se notó, la intensidad de Steve era otra. Cada pase iba con filo, cada lectura era quirúrgica, cada instrucción cargaba con un peso diferente. La ofensiva, que ya era buena, de repente parecía una máquina afinada. De un gris 3-2 pasaron a ganar 10 de los siguientes 11 juegos. Young empezó a jugar como si no tuviera nada que perder, como si hubiera soltado todo lo que lo frenaba. Obviamente el fantasma de Montana seguía ahí, pero Steve había dejado de esconderse de él. Ahora lo enfrentaba de frente, jugada tras jugada. Ese fuego lo llevó directo a una cita inevitable. El mismo rival que lo había atormentado 2 años seguidos, el que le bloqueó el pase al Super Bowl, los malditos Dallas Cowboys. El 15 de enero de 1995 se jugaba el campeonato de la NFC. San Francisco contra los salados Dallas Cowboys por tercer año consecutivo. Las 2 veces anteriores Dallas le había roto el corazón sin piedad, y como si no bastara con ganarte, los Cowboys eran de esos vatos castrosos que todavía te lo restregaban en la cara. En pleno juego el defensivo James Washington le gritaba a Steve: "El 16, Montana sigue en tu espalda". Bueno, algo así. Imagínate que te recuerden a Alex cada 2 minutos, una tortura psicológica. Pero esta vez Steve estaba harto. Primer cuarto, pase de touchdown, luego otro, y para rematar, el mismo corre para el tercero. En menos de 15 minutos el marcador era 21-0 a favor de los Niners. El estadio estaba vuelto loco, parecía concierto de Alex Sintek más que un partido de fútbol americano. ¿No tienes otro lugar donde decir estupideces? Dallas intentó reaccionar, pero la ofensiva de Mike Shanahan estaba desatada, y la defensa con Deion Sanders en modo ladrón de guante blanco cerraba cada intento. El marcador final terminó siendo 38-28. San Francisco por fin había vencido a su coco. Y ahí pasó algo histórico. Steve Young, mugroso, sudado, agotado, con la cámara encima, explotó y gritó: "Ya nos quitamos el maldito mono de encima". Ese grito no era para la prensa ni para los fans, era para él mismo. Después de años cargando esa mochila llena de comparaciones con Montana, por fin se la había quitado. Ya no era el reemplazo. Era el tipo que había enterrado fantasmas a golpes de touchdown. Aunque ojo, aún quedaba la última prueba, el Super Bowl. Ahí se definiría si realmente se escribía su nombre en letras de oro. Un 29 de enero de 1995 en Miami se jugó el Super Bowl 29. Los 49ers de Steve frente a los San Diego Chargers. La mesa estaba puesta. Todos sabían que San Francisco era favorito, pero lo que nadie esperaba era que Steve entrara tan suelto, tan confiado, casi como si hubiera llegado a echar una reta en el parque. Primera serie ofensiva y ¡pum! Pase de 44 yardas a Jerry Rice para touchdown. Ni tiempo le dio a los Chargers de acomodarse, y eso solo fue el inicio. Young jugó como si hubiera estado guardando todo su arsenal para ese día. Terminó con 326 yardas, 6 pases de touchdown, récord que sigue vigente en el Super Bowl, y 0 intercepciones, ni un error. Además corrió para 49 yardas, recordándole a todos que también tenía piernas y que su movilidad era un arma letal. El marcador final 49-26, una paliza elegante, y el MVP obviamente fue para Steve. Cuando el reloj llegó a 0, Steve buscó a sus compañeros y les gritó: "Quítenme este maldito mono de encima". Gary Plummer, su linebacker, lo abrazó y hasta hizo el gesto de levantarle un peso invisible. Y ahí quedó la postal perfecta: Steve Young sosteniendo el Lombardi, sonriendo con una mezcla de alivio, felicidad y libertad absoluta, porque ese día el fantasma de Montana se esfumó. Después de años cargando una herencia que nunca pidió, por fin la rompió a su manera. Ese Super Bowl no fue solo un título, fue el día en que Steve Young dejó de ser el que vino después y se convirtió en el dueño de su propia historia. Y miren, Steve Young se aventó años escuchando la misma cartaleta: "No era suficiente, nunca estarás a la altura, eres solo el que vino después de Montana". Y en lugar de quebrarse o hacerse la víctima, como muchos aquí hemos aplicado, agarró toda esa carrilla y la convirtió en combustible. Su peor momento, esa humillación, fue justo lo que lo empujó a sacar su mejor versión. El mono que traía en la espalda terminó siendo la gasolina que lo llevó a Lombardi. Y tal vez tú también traes tu propio gorila colgado. En el trabajo, en la escuela, en tu equipo, hasta en tu familia, siempre hay alguien comparándote con otro. Es que tu hermano, tu ex compa, tu ex colega, tu jefe anterior, ya sabes, esa comparación barata que cansa. Pero aquí está la neta: no importa cuántas veces te digan que no das el ancho, ni cuántas veces te hagan sentir chiquito. Si trabajas en tu juego, si conviertes cada derrota en aprendizaje y cada crítica en impulso, llega un día donde tiras ese maldito mono de la espalda y avanzas con tu propio nombre. La moraleja es simple: cuando llegue tu momento no seas puñetas, aprovéchalo y escribe tu propia historia. Y sí, esta es la parte donde te recomiendo otros videos. Si le das clic y lo ves, me estarás ayudando a que el famoso algoritmo lleve este canal a más personas. De verdad, gracias si lo haces. Y créeme, si llegaste hasta aquí, los videos que te estoy dejando también te van a gustar.